Conducta en Análisis. Hoy con un tema muy importante de cómo podemos ayudar a nuestros niños, cuál es la terapia más adecuada, cómo podemos hacer complementos de diferentes o de lo mejor de cada una de ellas, cómo podemos implementar algunos métodos en casa y cuáles son. Mi nombre es Claudia Siciliano y me acompaña el día de hoy, como siempre, Isabel Mendoza. Bienvenida. Bienvenidos a todos y gracias nuevamente por acompañarnos en Conducta en Análisis. Bueno, fíjate, vamos a comenzar hablando sobre las diferentes terapias. Muchísimos padres pues preguntan de qué se tratan las terapias, cómo puedo ayudar a mi hijo, tiene algunos trastornos del desarrollo o algún diagnóstico ya establecido por un especialista. Pero en esa búsqueda pues se encuentran con diferentes terapias y se les hace sumamente complicado elegir la mejor, la más adecuada. Hay personas que dicen, bueno, quédate con esta terapia que es la que va a funcionar y realmente podemos hacer una mezcla y un complemento de todos para que dé los mejores resultados posibles. Alguna de las terapias, pues está por supuesto la terapia ABA, que está basada en evidencia científica, es decir, que está basado en estudios, está basado en resultados y está basado en esos estudios que lo replican una y otra vez y obtienen los mismos resultados. Eso nos da una certeza de que hay cosas que funcionan, que ya hay procedimientos establecidos con los que podemos trabajar y que da buenos resultados porque ya hay pruebas de ello. También está la terapia del habla, la terapia del speech, que pues son especialistas en todo lo que se trata de la musculatura facial, de los sonidos y de todo lo que tenga que ver con conversación. Está la terapia ocupacional también, que son los encargados como de ayudar a esos procedimientos que son básicos, que tienen que ver con la independencia de nuestros hijos o de las personas en casa. Ponerse los zapatos, vestirse, bañarse, cepillarse los dientes y también algunas prácticas sensoriales que tengan que ver con los sentidos. También está la terapia física, que tiene mucho que ver con el equilibrio y la nutrición, para que muchos de los niños pues tienen algunas preferencias y no aceptan muy bien el probar otros alimentos o las texturas o los olores, o tienen pues toda una variedad de terapias que hacer con respecto a la nutrición para que los niños o las personas pues tengan una nutrición balanceada y lo mejor nutritivo posible. Así es. Cuéntame, Isabel, ¿qué opinas sobre todo este resumen que yo di? Bueno, que hay muchísimas opciones en cuanto a terapias para niños con algún tipo de diagnóstico y que si estamos en un país donde, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, donde un niño con un diagnóstico tal vez de autismo recibe la posibilidad de que estas terapias sean costeadas, es importante que el papá, si tiene el tiempo de llevarlo a todas estas terapias, pues lo lleve, ¿Hay obviamente alguna, balanceando el tiempo. te pregunto, ¿hay Ujú. alguna mejor que otra? No hay ninguna mejor que otra, todas las terapias son buenas. Entonces, todo va a depender de la necesidad del niño, ¿no? Cada niño es diferente y cada niño va a exponer según el déficit de conducta que tenga o el exceso de conducta que tenga, va a evocar conductas que te va a indicar dónde está la ayuda necesaria. Entonces, por ejemplo, el niño que tiene un diagnóstico de autismo que no se está comunicando, ¿verdad? Ya tiene 8 años y se comunica simplemente jalando la mano de mamá, pero no tiene conductas disruptivas como jalar el pelo, morder a alguien, sino simplemente jala o arranca las cosas de las manos. En realidad eso lo pueden tal vez trabajar en terapia de habla simplemente, donde el niño va a recibir la terapia que le va a ayudar a desarrollar un medio de comunicación. Pero si estamos hablando de un niño que tiene limitaciones de comunicación y es un niño que muerde a los 8 años, que jala el pelo y arranca pelo de otra persona, que constantemente está teniendo conductas agresivas, que se tira al piso a llorar, que rompe ventanas tirando sillas. Ahí hay una situación de conducta que debe de ser manejada. Entonces ahí viene la terapia de ABA. Recordemos que el doctor que hace la evaluación, el especialista que hace la evaluación, hace también observación y basado en eso hace las recomendaciones y los referidos necesarios para que cada quien lleve a su hijo a las terapias convenientes. Yo también estoy de acuerdo en que si tienes la posibilidad,
de ofrecerle a tu hijo algunas horas de diferentes terapias, pues lo haga porque va a ser un complemento perfecto y va a ser sumamente exitoso ese procedimiento. Pero si tuvieras que elegir una como padre, ¿cuál elegirías? ¿Cuál te parece a ti que sería la más completa o la que pudiera ayudar mejor a tu hijo? O depende, bueno, yo puedo opinar que depende mucho de esa evaluación, de cuáles son las necesidades fundamentales. Claro, bueno, nuevamente, si estamos fuera de los Estados Unidos, donde yo tengo que costear estas terapias de Es mi propio costoso. dinero y tengo limitaciones en costearlas, pues yo buscaría asesoría del pediatra o del neurólogo o el psiquiatra que evalúa a mi hijo y le pediría su recomendación clínica en cuál terapia debería ser la correcta en este momento, ¿no? Y eventualmente a medida que mi hijo va alcanzando metas en las terapias, eventualmente puedo removerlo de una terapia y empezar otra terapia, porque cada terapia se enfoca en algo diferente. Entonces, nunca va a ser no de beneficio el que el niño atienda diferentes terapias, al contrario, siempre va a ser de beneficio. Si pensamos un poquito fuera de diagnósticos y de terapias, por ejemplo, si tu hijo en el colegio, en la escuela, está teniendo dificultades en matemáticas, la maestra le está enseñando matemáticas en la escuela. Tú en la casa estás haciendo la tarea de matemática con él. Y sin embargo, teniendo dos personas haciendo algo para ayudar al niño, el niño todavía no se beneficia. Entonces ahí tú buscas un tutor los fines de semana que venga y le dé tutoría. Entonces, si estás viendo que con la maestra, la ayuda de la maestra, tu ayuda haciendo tarea y el tutor, tu hijo empieza a cumplir metas, todas estas ayudas benefician al niño. Entonces, ¿por qué no podemos pensar así cuando se trata de terapias? Porque tenemos que limitarnos y decir, si usamos una terapia, no puedes usar otra. No hace sentido, no hace sentido. Y veo Mucho, que, mucho ajá, cuidado, exacto, con algún especialista que te diga que quédate solamente con una forma porque esta va a ser la exitosa y la mágica. Realmente lo mejor es que si es un equipo multidisciplinario, sea mucho mejor. claro, porque ahí me preocuparía si una persona me dice, no metas a tu hijo en ninguna terapia, quédate solamente conmigo. Eso a mí como mamá me va a prender la banderita roja, la alarma que dice, aquí está viendo un beneficio, pero no es para mi hijo. Un Mm. beneficio lucrativo para el terapeuta porque está vendiendo un servicio. Entonces yo entiendo que en Latinoamérica y en otros países, lamentablemente, las terapias no son costeadas por seguros médicos, pero debemos de recordar cuál fue el propósito de nosotros convertirnos en terapeutas. Sí, todos trabajamos por dinero, pero más allá del dinero no podemos convertirnos en vendedores y tenemos que saber que cada niño tiene una necesidad diferente. Correcto. A ver, ¿cómo hacemos si, porque he visto algunos escenarios donde a lo mejor la terapia del habla no coincide con los mismos métodos, por ejemplo, de la terapia ABA con el comportamiento verbal? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos hacer Ujú. para un poco fusionar y que dé resultado? Claro, recordando que en terapia de habla se le trabaja al niño los sonidos, ¿no? Los sonidos, las articulaciones para que puedan eventualmente formular los sonidos que va a unir las palabras, ¿no? Pero hemos visto muchas veces que hay un niño que lleva 2, 3 años en terapia de habla y todavía no tiene un método de comunicación efectivo porque todavía no ha podido verbalizar palabras. Entonces, ¿qué sucede? Ya este niño ya no tiene 2 años, ahora tiene 5 y la conducta de tirarse al piso o de llorar para pedir las cosas ya se han intensificado a través de los años. Entonces aquí estamos viendo un problema de conducta que está aumentando de En la medida magnitud. que la comunicación pues más bien disminuye o se mantiene. Está en cero, exacto, no se ha desarrollado. Entonces aquí el problema no es que la terapia sea inefectiva, sino simplemente el método de terapia que se está utilizando no es el adecuado para el niño. Entonces en terapia de ABA, que es de modificación de conducta, nosotros nos enfocamos en la conducta. La conducta del llanto es conducta de acceso, él pide las cosas llorando. Entonces nosotros trabajamos lo que es conducta verbal. Si el niño lleva 3 años en terapia de habla y no ha podido modular una palabra, entonces hay otro sistema, está el sistema de comunicación de fotos, que muchas veces en terapia de habla hay gente que sí conoce y enseña este tipo de lenguaje, pero hay muchas personas que se gradúan, no tienen conocimiento de autismo y entonces se enfocan en trabajar la parte oral y se olvidan de que hay otras opciones como es el lenguaje de señas o el lenguaje de fotos. Fíjate que me ha pasado que
por ejemplo, en terapia ABA, o lo he podido presenciar, que utilizan entonces el tema de las imágenes, PEC creo que se llama, Ujú, ujú. pues una comunicación a través de imágenes, de intercambio de imágenes o de muestra de imágenes. Pero por otro lado, la terapia de speech obviamente quiere que haga sonidos. Entonces, son terapias totalmente diferentes y el niño tiende a confundirse. ¿Qué hacemos Claro. en ese caso? Porque conmigo funciona muy bien a lo mejor con la imagen y con la terapia de speech a lo mejor no hace sonidos o hace uno que otro, pero ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente para que las dos terapias sean funcionales para él y logren el objetivo que es la comunicación? Correcto. Entonces, por ejemplo, basado en casos que hemos trabajado en el pasado, cuando el niño ha pasado 3 años en terapia de habla y todavía no tiene un medio de comunicación, llega a nosotros y en 3 meses ya el niño no se tira al piso a llorar porque ha reemplazado la conducta de pedir las cosas con las fotos. Entonces, nosotros ahí tenemos reuniones con el equipo multidisciplinario que trabaja con el niño y vamos exponiendo los avances que hemos tenido. Y entonces ahí tenemos esas reuniones donde recordamos de alguna manera al terapeuta de habla de que hay esta otra opción y que esta opción de intercambios de fotos se puede luego transmitir en una tableta donde él presiona fotos y la tableta habla por él. Entonces, ese trabajo multidisciplinario nos ayuda a trabajar en conjunto y luego el mismo terapeuta de habla empieza a trabajar ese sistema de comunicación de fotos también. Y en 6 meses vemos el avance del niño, que ya el niño está hablando a través de su tableta. Y no solo a través de su tableta, sino que facilita el hecho de la comunicación. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en donde voy a decir un nombre que no es el nombre real, pero bueno, para dar el ejemplo. Pedrito, Exacto, Lucas. Pepito. Entonces, a través de su tablet, ¿cómo te llamas? Y marcaba Lucas. Y Lucas, y a los 2 meses de escuchar Lucas, ¿y cómo te llamas Lucas? Dijo Lucas, y Exactamente. facilitó el hecho Ujú. de que él pudiera comunicarse y aprender. Claro, porque recordemos que cuando hablamos del espectro del autismo, hay una área neurológica del cerebro que se puede afectar en cuanto a la comunicación expresiva. Ujú. Entonces, en ese diagnóstico, pues nosotros no, como terapeutas no podemos hacer promesas falsas y no podemos decir tu hijo va a hablar, pero Ujú. tampoco podemos limitarnos y decir tu hijo nunca va a hablar, porque primero no Exacto, somos Dios. hay que hacer el trabajo de que en algún momento lo vaya a hacer. Que lo podamos garantizar, claro que no, pero el trabajo se hace constante. Sí, y el Ahora, trabajo de fotos, ajá, rápidamente, el sí, sí. trabajo de fotos nunca reemplaza la comunicación oral, porque cuando tú entregas la foto, tú dices, la otra persona dice oralmente lo que es la foto. Y Ujú. la misma tableta, cuando tú presionas la foto, la tableta habla de manera oral lo que muestra la foto. Entonces, en esa repetición, Para que lo eventualmente, escuche también. el niño puede modelar la conducta y puede eventualmente repetir el sonido, los sonidos de la palabra. Y puede ser progresivo, puedes decir primero Lu, y al final, pues Luca. Eso es correcto. Lo ideal, pues, hacer que el equipo multidisciplinario pueda trabajar en conjunto y llegar a un programa que pueda ser lo mejor. A ver, ahora, ¿cuáles son algunos métodos que podemos hacer en casa? Porque esas son las terapias que podemos ofrecerle a nuestros hijos, pero en casa, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algunos métodos que podemos usar como complemento también, como para ayudar a nuestros hijos desde el hogar? Hay muchísimos y todos los que he investigado son fabulosos. Así que, bueno, está el famoso Floor Time, que es una terapia que fue hecha por doctores para ayudar a los padres a jugar con sus hijos. ¿Ok? Entonces juego en el piso, por eso se llama Floor Time, tiempo de piso. Entonces, en este juego, el padre pues aprende las herramientas necesarias para jugar con sus hijos a pesar de que hay un diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico de alguna manera nos limita a nosotros como padres a crear esa interacción con los hijos. No Eh, saben qué hacer, no saben cómo jugar. Exactamente, exactamente. Y el floor time
con la ciencia ABA, pues ha mostrado muchísimos avances en cuanto al juego del niño, porque recordemos que el juego es la forma natural como nosotros aprendemos muchas de nuestras habilidades. Y hay 6 fases de esa metodología que el niño aprende a hacer a través de la guía y el juego de sus padres. También está el RDI, ¿ok? El RDI también es un método hecho de padres para padres, ¿ok? Y es un método donde se le entrena al padre a crear, a desarrollar la relación de padre e hijo, que muchas veces se fractura por el diagnóstico o por la presión social de convertirnos nosotros en los terapeutas de nuestros hijos. Y esa relación de padre e hijo se va perdiendo, se desvanece por esa presión. Entonces, esto es un tipo de entrenamiento que he investigado, me gusta mucho, y veo que le enseña a los papás que no todo debe ser terapia, sino la relación que tú mantienes con tu hijo a través de la naturalidad de lo que pasa día a día, son enseñanzas espontáneas que el niño se va a beneficiar. Entonces, el terapeuta, ya tú tienes terapeutas para tu hijo, tú no necesitas ser el terapeuta de tu hijo como Sin mamá y embargo, papá. en terapia ABA también hacemos entrenamiento para padres porque definitivamente tiene que implementar como la misma metodología o la misma planificación que se ha hecho. Tienen que estar entrenados para trabajar esas conductas, pero sin dejar de ser o sin dejar a un lado esta dinámica de papás. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? ¿Cómo podemos estar entrenados, pero también mantenernos conectados con este rol de papás e hijos? Bueno, te voy a contar mi experiencia personal como mamá. Mi hijo no tiene diagnóstico, pero sabemos que no se necesita tener un diagnóstico para saber que los niños pasan por ciertas etapas y nosotros somos recién mamás, papás, no tenemos experiencia y pasamos por nuestras propias etapas de dificultades. Ujú. Entonces, a los 3 años mi hijo estaba teniendo pues situaciones por falta del desarrollo del lenguaje en la escuelita donde me reportaban que mordía a otro niño, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, en una situación que ocurrió, yo tomé la decisión de en las tardes reducir mis horas de trabajo para buscar a mi hijo a la escuela y llevarlo a la casa y de alguna manera utilizar mi ciencia trabajando con él. Entonces, tuve que diferenciar que yo no hacía terapias con mi hijo, sino que yo usaba la ciencia que conozco para criar a mi hijo. Entonces, ahí eso me ayudó a nunca perder la relación de madre-hijo que yo podría tener. ¿Por qué? Porque vamos a salirnos de terapias y de diagnósticos. Un papá que quiere que su hijo sea futbolista y se convierte en el entrenador de su hijo, le exige mucho a su hijo. Y en esas exigencias que hay, muchas veces se pierde la figura de amor, de protección, porque nos volvemos tal vez adversivos. Lo mismo una mamá que quiere que su hijo sea modelo, la hija que sea modelo. Muchas veces esos sueños de uno y esas expectativas de uno las transmitimos a nuestros hijos y nos olvidamos que somos la mamá del niño. Sino entonces ahora estamos viendo al niño como un producto que tiene que hacer algo para que pueda tener éxito. Entonces ya ese enfoque nos hace perder la perspectiva y la relación de madre e hijo. Entonces esto es muy importante también porque ocurre cuando hay un diagnóstico en la casa y yo como mamá, o no hay diagnóstico en la casa y yo como mamá que soy terapeuta de profesión, quiero ser terapeuta de mi hijo. Yo puedo usar la ciencia para Es la como, crianza. es como si el niño estuviera perpetuamente en terapia y no tiene un refugio seguro donde estar y donde contenerse emocionalmente. Entonces tú te enfocas en la meta y te olvidas de que eres la mamá del niño. ¿Y qué puede pasar? Porque en tu intento y tu amor desmedido porque el niño avance, pues tú estás haciendo tu mejor esfuerzo. Claro, pero tu mejor esfuerzo no es el esfuerzo de tu hijo. Entonces ahí es donde Exacto. tenemos que tener eso claro, que nuestras expectativas no nos limiten en ver lo que realmente debemos de hacer. Entonces nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros queremos hacer al 100% y eso lo tenemos que tener claro, tenga diagnóstico o no. El propósito de nosotros de ser padre es darle las herramientas a nuestros hijos para que ellos tomen la decisión de qué es lo que quieren hacer en el futuro. Correcto. A ver, ¿hay algún otro método que podemos implementar en casa? Bueno, en casa no, pero hay un método que fue hecho específicamente para la parte educativa que se conoce como el TEACH
y es para ayudar a cualquier niño con alguna limitación del desarrollo o tenga una discapacidad del desarrollo en la escuela, en el colegio. Entonces, este programa lo estudian muchas veces los maestros para ayudar a tener herramientas y poder educar y enseñar académicamente a los niños con algún diagnóstico. O sea que ese tiene que ser en la escuela y está dirigido para maestros. Correcto, lo puede hacer cualquier persona, pero fue hecho específicamente para el área educativa. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir y hemos dado un panorama bien global y bien amplio sobre las terapias, sobre algunos métodos. Son diferentes prácticas, pero todas pueden ser complemento y funcionar de manera para que dé resultados o los mejores resultados posibles. ¿Hay algo Así es. con lo que quieras concluir o alguna recomendación que les Sí, quieras dar a las personas? quiero concluir añadiendo que me faltó una, es la crianza positiva, que también Ajá. es un método que se hizo de padres a padres, también ayuda mucho. Mi recomendación es que no importa lo que decidas usar, siempre y cuando lo uses, sepas usarlo y mantengas la ética de nunca limitar a otro padre a no usar algo porque tú tengas una preferencia. Es decir, si a mí me gusta el chocolate, yo tengo que entender que a otras personas no les gusta el chocolate. Entonces, pero en esas preferencias no debemos delimitar con opiniones el hecho de que hay mucha ayuda disponible y que según el caso y las preferencias de cada uno, cada persona elija lo que es mejor para su hijo. Exactamente, recordamos que cada caso es diferente, cada niño es diferente y por eso tenemos que hacer una observación y una evaluación de cuál sería lo que le va a dar unos mejores resultados o de la manera que se beneficie mejor de esas terapias. Entonces, podemos hacer recomendaciones de lo que nos puede funcionar, pero eso no significa que debamos penalizar o descartar algunas otras que sí le pueden funcionar a otros. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirnos sin ningún problema. Recuérdanos tus redes sociales y a dónde podemos contactarnos, Isabel. Sí, claro que sí, me pueden seguir en Instagram en Hablemos Piso ABA, ABA. Mi nombre es Claudia Siciliano, mi compañera Isabel Mendoza. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós, gracias.